Pues bien, hay un estándar de aplicación en la industria que se utiliza de forma sistemática en todas las aplicaciones de control. Ese estándar se llama el controlador PID. Algunos de vosotros lo conoceréis y otros no. Pero básicamente el controlador PID es el estándar que se ha venido utilizando desde aproximadamente mediados del siglo pasado y se caracteriza fundamentalmente por reaccionar al error que ya se ha producido. Los controladores PID funcionan bien en algunas ocasiones, en otras no funcionan tan bien, en muchos casos requieren un ajuste que es tedioso, que lleva mucho tiempo, en otros casos, cuando el proceso es multivariable y hay interacciones, sencillamente no funcionan, en otros casos, cuando hay retardos en el proceso, mejor que no los pongas porque los puede inestabilizar. Y vosotros diréis, ¿y hay algo más? ¿Hay algo más que el controlador PID? Sí, hay lo que se llama control avanzado. Hay otras técnicas de control avanzado que lo que hacen es intentar modelizar el proceso y a partir de esa modelización, pues intentan hacer control que se llama predictivo, luego veremos lo que es eso, pero que esas técnicas requieren de una modelización del proceso que también requiere su tiempo, que es tediosa, y que luego al final, como el modelo industrial, como el proceso industrial es variable con el tiempo, pues funciona bien durante un rato, pero al cabo de otro rato dice, bueno, el proceso ha cambiado, ya no funciona tan bien, y la pregunta última que se cabe hacer el utilizador es, ¿vale la pena hacer todo este esfuerzo? Esa es la situación actualmente. ¿Y qué sería lo ideal? Lo ideal sería que dispusiéramos de un nuevo estándar, un estándar que controlara el proceso exactamente como nosotros deseamos, optimizando su operación dentro de los límites de lo que es físicamente posible hacer, que no tuviéramos que hacer ningún ajuste, que él solo se ajustara, que si los procesos son multivariables y tienen interacciones, él tomara esas interacciones a favor para obtener el mejor resultado y que todo eso funcionara apretando el botón. Eso es utópico, ¿no es cierto? Es utópico, pero es real. Es de lo que trata la presentación que yo voy a hacer aquí. Vamos a ver una utopía que se ha hecho realidad y que se llama control adaptativo predictivo experto. Bien. Hemos empezado bien, ¿no? Vamos a hablar de control de procesos, y si vamos a hablar de control de procesos, en primer lugar tenemos que referirnos a la naturaleza del proceso. Los procesos industriales, en general todo tipo de procesos, responden a una relación causa-efecto, a una lógica de entrada-salida. Y esa relación causa-efecto, esa lógica de entrada-salida a la que responde el proceso, a veces es sencilla, pero pocas veces es sencilla, y en general suele ser complicada. Esa lógica de entrada-salida, en primer lugar, es desconocida. Cuando tú vas a controlar un proceso, bien sea un ciclo combinado, un horno de cementera, un horno de vidrio, nadie te dice, mire, ingeniero, aquí tiene la ecuación de entrada-salida, usted mueve la válvula así y le va a pasar esto. Nadie te lo dice y nadie lo sabe. Nadie. Es desconocida. Además es compleja. A veces se da una acción de control y pasa 1 minuto y medio y no tenemos ninguna respuesta. Y de repente el proceso responde de una forma inesperada. Esto no es infrecuente, es de lo más normal. Es compleja, desconocida, compleja y además es variable con el tiempo. A medida que el proceso va operando, esa relación está cambiando. Por lo tanto, responder a la pregunta, ¿cómo hemos de actuar sobre las variables que podemos manipular en el proceso? ¿Cómo hemos de actuar sobre estas variables que podemos manipular para que la respuesta del proceso, las variables que deseamos controlar, evolucionen en la forma deseada, se comporten como nosotros queremos? Esa pregunta, obviamente, no tiene nada de trivial, no es una pregunta trivial, ¿verdad que no? Es una pregunta realmente compleja, pero es la pregunta a la que pretende responder la teoría de control. Y ahí, bueno, se han escrito literalmente cientos de libros. No hablemos de artículos, revistas, líderes hablando, intentando responder a esa pregunta. Y si tuviéramos nosotros que centrarnos en esta conferencia en la respuesta teórica a esa pregunta, 1 hora y cuarto, no, necesitaríamos
30 días o 60 días, depende. Pero nosotros nos vamos a centrar, como ingenieros que somos, en lo que realmente se ha aplicado, en lo que realmente hace el matching entre teoría y práctica. ¿Qué es lo que realmente se ha aplicado en el control industrial? En eso nos vamos a centrar en primer lugar. Hablaremos de la evolución del control de procesos, qué es lo que se ha aplicado en el control industrial, luego veremos el antecedente a la solución que vamos a proponer. El antecedente es el control adaptativo predictivo, nos centraremos en el control adaptativo predictivo experto. Luego, esta va a ser una presentación con un poco de suspense, porque estamos intentando hacer una conexión con Madrid, y me dirán si lo han conseguido o no, y si es así, entraríamos en un laboratorio virtual que está en Madrid, haríamos la conexión entre Monterrey y Madrid, ¿verdad? Una conexión inalámbrica, pero no deja de ser sentimental también. Y luego presentaremos aplicaciones industriales. Aplicaciones industriales. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en el control de procesos? A mediados del siglo pasado, prácticamente todos los procesos se controlaban de forma manual. Era el operador el que, si veía que una variable, la temperatura, se caía, abría la válvula de combustible, y el operador actuaba reaccionando al error cuando lo detectaba. La era de la automatización empieza con la introducción de los controladores, de los que ya os he mencionado, los controladores PID. Los controladores PID se llaman controladores PID precisamente porque producen la acción de control reaccionando al error que ya se ha producido de forma proporcional, integral y derivativa. Son controladores, pues, que reaccionan al error. Cuando intentamos controlar un proceso de naturaleza compleja, desconocida y variable con el tiempo, y lo intentamos hacer reaccionando al error, pues a veces funciona bien, pero a veces no funciona bien. A veces incluso nos podemos acercar a la resonancia, a la inestabilidad, las oscilaciones. Por lo tanto, los controladores PID dejaban un hueco del que se ha hablado mucho. Había un vacío en teoría de control, había un vacío entre lo que se hacía en la práctica y lo que se necesitaba, ¿no? Y este vacío intentó ser llenado por lo que se llaman sistemas expertos, que empezaron a introducirse en los años 70. Sistemas que intentan imitar al operador humano mediante reglas. ¿De acuerdo? Estos sistemas despertaron grandes expectativas, pero también luego suscitaron grandes decepciones, porque cuando se intenta imitar al operador humano en un problema tan complejo, el número de reglas suele ser excesivo, las conoce el que las ha hecho, por lo tanto el mantenimiento es difícil, y lo más importante, no se puede superar el rendimiento del modelo que se imita. Y el modelo que se imita, pues lógicamente tiene deficiencias. Nos gustaría tener una inteligencia superior a una inteligencia científica elaborada que pudiera superar el rendimiento del operador humano. Y dentro de lo que se llamó control avanzado, que era lo que intentaba superar las soluciones tradicionales que se han venido aplicando, dentro de eso se introduce un cambio científico, yo diría conceptual, importantísimo, cuando se introduce el control adaptativo predictivo. Y ahí incluyo el control adaptativo predictivo y el control predictivo, que es una parte conceptualmente del control adaptativo predictivo. A partir de ahí se dice, lo que hemos venido haciendo hasta ahora ha sido reaccionar al error de una manera o de otra, ¿verdad? Y eso no está mal, pero lo que queremos es optimizar ahora. Y entonces lo que el control adaptativo predictivo propone es, vamos a no reaccionar al error, sino vamos a predecir la evolución de las variables del proceso y entonces a calcular la acción de control para que esa evolución predicha sea la evolución deseada. Y ese es el principio de control predictivo que verdaderamente es un breakthrough en la teoría y en la práctica del control. Y por último, la última generación de control adaptativo predictivo a la que nos vamos a referir es el control adaptativo predictivo experto ADEX, que integra los principios básicos del que integra el control adaptativo predictivo con los principios básicos del control experto, que mediante reglas nos dará el conocimiento que tenemos del proceso y podrá dárselo al controlador para superar incluso la eficacia del control adaptativo predictivo. Bien, pues esto es lo que ha pasado en la evolución en el control de procesos industriales. Vamos a entrar ahora
a explicar el antecedente del control adaptativo predictivo experto, que es el control adaptativo predictivo. Y nos vamos a referir a los conceptos básicos, veremos las patentes, el diagrama de bloques, un ejemplo ilustrativo, las capacidades del sistema, publicaciones científicas, limitaciones. No sé si tendremos tanto tiempo, pero vamos a empezar al menos con los conceptos básicos. El concepto básico es el concepto de control predictivo, que es el control que hace lo predicho igual a lo deseado. Ahora, mediante un ejemplo sencillo, yo voy a explicaros cómo podemos deducir la relación causa-efecto de un proceso. Podemos modelizar un proceso. Podemos utilizar esa relación causa-efecto para predecir la evolución de las variables que queremos controlar. Y vamos a ver cómo vamos a calcular la acción de control para que lo predicho sea igual a lo deseado. Es decir, vamos a ver lo que es el control predictivo. Luego vamos a ver también las limitaciones del control predictivo y la necesidad de adaptación. Y vamos a presentar cómo tiene que ser el mecanismo de adaptación y vamos a justificar por qué tiene que ser así. Bueno, ¿estáis preparados? ¿Sí? ¿Vamos a ello? Vais a aprender, bueno, los que no lo sepáis vais a aprender un montón de cosas. Vamos a ver. ¿Vale? Muy bien. Imaginaos que alguien entra en esta habitación y nos pregunta qué temperatura va a hacer dentro de 5 minutos. ¿De acuerdo? Nosotros, como somos ingenieros, lo primero que hacemos es trazar el eje de tiempos, el 0 es el presente y más 5 es dentro de 5 minutos. ¿Qué temperatura va a hacer dentro de 5 minutos? Bueno, hay una cosa evidente, la temperatura dentro de 5 minutos no sabemos cuál va a ser, pero seguramente no estará muy diferente, no será muy diferente de la temperatura que tenemos ahora, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera pregunta que tendríamos que hacer sería, ¿qué temperatura hace ahora? ¿De acuerdo? Bien, entonces, imaginad que nos dicen, la temperatura que hace ahora es 20 grados centígrados. Muy bien. Entonces, la temperatura dentro de 5 minutos estará alrededor de 20 grados, ¿verdad? Pero ¿estará por encima o por debajo? ¿Estará por encima o por debajo? No sabe. Bueno, vamos a ver. Si la tendencia a subir de la temperatura es creciente, probablemente estará por encima, ¿no? ¿De acuerdo? Y si la tendencia fuera decreciente, probablemente estará por debajo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que enterarnos de la tendencia. ¿Cómo nos enteramos de la tendencia? Tendríamos que hacer otra pregunta. Tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué temperatura hacía hace 5 minutos? Imaginad que nos dicen 18 grados. ¿No sale en la pantalla? ¿En la otra? ¿Sale ahí? Pero ustedes no lo ven. No, ahora. Bueno, imaginad que esta es la situación. Bueno, pues, si esta tendencia a subir de la temperatura se mantiene tal cual, dentro de 5 minutos llegaremos a 22 grados, ¿no es cierto? Y las tendencias en los procesos industriales y particularmente en una sala como esta, las tendencias no varían rápidamente, pero sí varían cuando actuamos sobre las variables que podemos manipular. Por ejemplo, imaginad que aquí tenemos un caudal de aire frío que está entrando en la habitación. Esa es la variable que podemos manipular, ¿verdad? Si nosotros cambiamos el caudal de aire frío que entra en la habitación, la temperatura instantánea no va a cambiar, ¿verdad? Claro que no, pero la tendencia sí va a cambiar en ese momento. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué temperatura, qué caudal de aire frío está entrando en esta habitación ahora? Imaginad que nos dicen, ahora está entrando 10 litros por segundo. Muy bien. Oye, ¿y qué caudal de aire frío estaba entrando hace 5 minutos? Pues imaginad que nos dicen 5 litros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces ahora estamos refrigerando el doble que antes, ¿no? Si estamos refrigerando el doble, ¿la tendencia a subir de la temperatura se va a mantener tal cual? No, se va a amortiguar, probablemente. Y entonces, en vez de llegar a 22 grados, llegaremos, pues qué sé yo, a 21,7, algo así, ¿verdad? Bien. Todos los razonamientos que hemos hecho aquí son razonamientos de sentido común. Todos. Pero no olvidad que la ciencia se construye con sentido común y un poco de imaginación. Entonces, son razonamientos científicos. Y vamos a extraer la conclusión científica de todo esto.
La conclusión es que la temperatura dentro de 5 minutos depende de la temperatura que tenemos ahora, de la temperatura que teníamos hace 5 minutos, de la temperatura que teníamos hace 10 minutos. Y si yo os pregunto, ¿y depende de la temperatura que hacía ayer a estas horas? ¿Depende? ¿Sí? Sí que depende, sí que depende. ¿Pero nos importa? No, exacto. Depende, pero no nos importa. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la temperatura que tenemos ahora depende de la temperatura de ayer a estas horas, pero el efecto que pueda tener ya está sobradamente recogido en la temperatura que hemos medido ahora y en la que habíamos medido hace 5 minutos. Por lo tanto, no nos importa. Y esto es una argumentación que no es frívola en absoluto, porque nos dice una cosa muy importante. Lo que va a pasar dentro de 5 minutos depende de un pasado, pero un pasado a corto, no un pasado largo. ¿De acuerdo? Y lógicamente la temperatura dentro de 5 minutos depende del caudal de aire frío que pongamos ahora, y del que poníamos hace 5 minutos, y del que poníamos hace 10, y del que ponía hace 20, ya casi no nos importa, ¿verdad? De acuerdo. Oye, imaginad que tuviéramos un método para sopesar el efecto de cada una de estas variables, y pudiéramos a cada una de ellas asignarle un factor de peso que estimara el efecto que ellas van a producir en la temperatura dentro de 5 minutos. Bueno, fenomenal, entonces tendríamos los efectos. Bastaría con sumar cada uno de estos efectos para tener una estimación de la temperatura dentro de 5 minutos. ¿De acuerdo? Y de esta forma hemos deducido una relación causa-efecto de este proceso de temperatura. La causa es el caudal de aire frío que estamos poniendo y el efecto es la temperatura que ese caudal va a ir provocando. Y vosotros diréis, hombre, ¿y esta formulación es válida? Bueno, no hemos dicho mentiras, pero sin decir mentiras se pueden decir cosas que no son ciertas, ¿verdad? Bueno, ¿quién va a validar si los procesos industriales se comportan con arreglo a ecuaciones de este tipo? La validación buena es la experimental. Entonces, yo os puedo decir que esto es cierto. Los procesos se comportan de acuerdo con ecuaciones de este tipo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque llevamos, casi 30 años controlando procesos industriales. Siempre funciona bien, lo vamos a ver, y siempre nos basamos en ecuaciones de este tipo. ¿De acuerdo? Esa es la validación experimental. Ahora, vosotros podéis poner una objeción. Vosotros podéis decir, hombre, esto es demasiado sencillo, ¿no? Estamos viendo la temperatura de esta habitación y solamente consideramos el caudal de aire frío, pero hay otros muchos factores que influyen, ¿no es cierto? Podría ser el número de personas que estamos en la sala, podría ser el número de dispositivos que están encendidos, puede ser la temperatura exterior, puede ser incluso, fijaos, la temperatura del caudal de aire frío que está entrando a la sala, ¿no es cierto? También, si entra muy frío o entra muy caliente, eso va a influir mucho. Hay una serie de factores, hay un contexto en el que el proceso opera que determina la evolución del proceso. Y en esta ecuación tan sencilla parece que no nos enteramos de eso. Y la objeción es perfectamente válida. Bien, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a operar en 2 pasos. Primero, dejadme suponer que el comportamiento de esta habitación está descrito exactamente por esta ecuación. Y en esa suposición vamos a definir lo que es control predictivo, ¿de acuerdo? Y una vez definido lo que es control predictivo, y vosotros ya lo sabréis para siempre, entonces entraremos y nos enfrentaremos a ese contexto amplio del proceso de esta sala y del proceso industrial en general, y lo analizaremos, ¿de acuerdo? Vamos allá. Vamos a definir lo que es control predictivo. ¿Qué es control predictivo? ¿Qué es control predictivo? Control predictivo es una relación de entrada-salida, ¿es un modelo? No, ¿verdad? No. Modelos además han existido desde hace mucho tiempo. Incluso los griegos tenían sus primeros modelos, ¿verdad? Entonces, no, un modelo fundamentalmente, un modelo es una herramienta que podemos utilizar. Y el control predictivo es justamente la forma en la que vamos a utilizar esta herramienta para generar la acción de control. Eso va a ser el control predictivo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es deciros cómo voy a utilizar este modelo, esta relación de entradas-salidas,
para generar la acción de control predictivo y al mismo tiempo voy a estar definiendo lo que es control predictivo. ¿De acuerdo? Bien. Pues imaginad que la temperatura deseada dentro de 5 minutos, decidimos que sea igual, esta es la temperatura deseada dentro de 5 minutos, decidimos que sea igual a 21,33 grados. ¿Por qué? Bueno, lo decidimos nosotros, ese es nuestro grado de libertad, ¿verdad? Y entonces, una vez decidido cuál es la temperatura deseada, vamos a utilizar este modelo para igualar la temperatura predicha con la temperatura deseada y despejar la acción de control que hace efectivamente lo predicho igual a lo deseado. Esto es control predictivo, ¿de acuerdo? Eso es exactamente control predictivo, y siempre es así, ¿de acuerdo? Muy bien, y fijaos la fuerza que tiene este concepto, Si predecimos bien, podremos guiar el proceso punto a punto, a través de la trayectoria que nos parezca más adecuada, y guiarlo a la estabilización donde queramos, siempre que sea físicamente posible, ¿de acuerdo? Es un concepto tremendamente fuerte, es un concepto que ha cambiado verdaderamente la teoría y la práctica del control. Pero, una vez definido el control predictivo, ahora nos vamos a enfrentar a ese contexto más amplio, ¿no? A todas esas condiciones que actúan sobre el proceso. Bien. Aquí hay otras muchas cosas que hemos mencionado que van a influir y determinar la evolución de este proceso. Hemos dicho el número de personas que hay en la sala, hemos dicho la temperatura exterior, hemos dicho, por ejemplo, la temperatura del caudal de aire frío que está entrando en la sala, ¿verdad? Imaginad que la temperatura del caudal de aire frío que está entrando en la sala, es de 10 grados centígrados. Bueno, ese es un aire bastante frío, ¿no? 10 grados, sobre todo para los estándares de Monterrey, está bastante fresquito, ¿no? Entonces, quiere decir que el efecto del caudal que apliquemos ahora dentro de 5 minutos no será nulo, ¿verdad que no? No, será significativo. Quiere decir que, por ejemplo, el parámetro B1 valdrá menos 0,5. ¿Qué significación física tiene esto, que el parámetro B1 valga menos 0,5? Quiere decir que si aumentamos una unidad el caudal de aire frío, que está entrando aquí, ¿lo veis? Si aumentamos una unidad este caudal, la temperatura descenderá ¿cuánto? Descenderá medio grado. Al incrementar el caudal en una unidad, B1 vale menos 0,5, que quiere decir que la temperatura descenderá medio grado. ¿De acuerdo? O sea que es un efecto significativo. Pero, la temperatura del caudal de aire frío puede variar. A las 8 de la mañana a lo mejor son 10 grados porque nadie lo utiliza, pero al mediodía muchas personas estarán utilizando la climatización y la temperatura a lo mejor puede pasar a ser 16 grados. ¿De acuerdo? ¿El parámetro B1 seguirá valiendo lo mismo? Claro, el efecto será mucho menor, ¿no? Por lo tanto, el parámetro B1, cuando la temperatura sube a 16 grados, a lo mejor vale menos 0,05. Y tenemos que poner 10 veces más caudal para obtener el mismo efecto, ¿verdad? Bien, fijaos que la variación de esta variable, de la temperatura del caudal de aire frío, va a cambiar el parámetro B1, pero no solamente va a cambiar el parámetro B1, va a cambiar el parámetro B2, el B3, el A1, el A2, el A3, va a cambiar lo que denominamos la dinámica del proceso, el conjunto de parámetros A y B. Va a cambiar la dinámica del proceso, ¿de acuerdo? Y eso es un análisis que se generaliza. El contexto del proceso y todas sus perturbaciones tienen, cada una de ellas, dos efectos. Fijaos, los cambios en variables o perturbaciones que afectan al proceso tienen dos efectos. El primero, desviar la variable a controlar de la consigna. Cuando la temperatura del caudal de aire frío aumente, va a refrescar menos y la temperatura de la habitación probablemente va a tender a subir, ¿no es cierto? La temperatura de la habitación tenderá a subir. Ese es el primer efecto, desviar la variable a controlar de la... Bueno, por consigna tenéis que entender set point, ¿de acuerdo? Y el segundo efecto será modificar la dinámica del proceso. Modificar la dinámica del proceso. Modificar la dinámica del proceso quiere decir que esa relación causa-efecto, los parámetros A y B que la determinan, van a cambiar.
Bien, y ahora la pregunta es, de estos dos efectos, ¿cuál es el más pernicioso desde el punto de vista del control? ¿Cuál es el más pernicioso? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál? El primero. ¿El segundo? ¿Quién dice el primero? Levantad la mano. ¿Y el segundo? Bueno, gana el segundo. Entonces, la ciencia no se puede decir que sea democrática, pero en este caso yo creo que ha sido una mayoría tan abrumadora que tendremos que aceptar que es el segundo. Bueno, realmente, si nosotros tenemos un buen modelo, una buena herramienta, una buena relación causa-efecto, que verdaderamente nos permite predecir, el que se nos desvíe la variable del proceso nos da igual, porque vamos a generar la acción de control para corregir esa desviación, ¿de acuerdo? Pero si nos estropean la herramienta que tenemos para controlar, ahí sí que nos está afectando, porque ya no predecimos bien, y nos están estropeando la herramienta que necesitamos, ¿no? De hecho, yo os voy a hacer una propuesta, a ver si la aceptáis. Si yo tengo un método para mantener una herramienta de control, como la que habéis visto, como esa expresión tan sencilla, pero que los parámetros A y B siempre estén definiendo la relación causa-efecto entre caudal y temperatura, en todo momento. Aunque haya variaciones, las que sea, pero los parámetros A y B se van a mantener. Ahí está la pregunta. Yo, teniendo ese conocimiento, necesitaría conocer la variación de las variables que afectan al proceso, como la temperatura exterior, el número de personas, la temperatura del caudal de aire frío. ¿Necesitaría conocer eso para controlar bien? ¿Quién dice sí? Levantad la mano. ¿Y no? Oye, estáis muy poco convencidos, ¿eh? Si tuviéramos ese conocimiento, yo me sumo a los del no, Si tuviéramos ese conocimiento, no necesitaríamos conocer nada más del proceso, solamente la temperatura y el caudal que ponemos, nada más, nada más. Porque siempre tengo una buena relación causa-efecto y la variable se me puede desviar por 1000 causas, sí, pero si yo tengo la relación causa-efecto, yo corrijo y compenso. Ahí está la clave, ahí está la clave, ahí está la clave. Efectivamente, modificar la dinámica del proceso es lo que nos afecta y precisamente por eso el control predictivo tiene una necesidad de adaptación. El control predictivo es una herramienta avanzada, pero incompleta. Necesita, para ser una solución completa, de un mecanismo de adaptación, capaz de ajustar los parámetros del modelo predictivo cuando se modifica la dinámica del proceso. Y si consiguiéramos este mecanismo de adaptación capaz de hacer eso, ¡wow!, ahí tenemos una solución industrial, ahí tenemos una solución robusta, ahí tenemos una solución potente. Bueno, pues vamos a ver cómo tiene que ser el mecanismo de adaptación. Yo ahora os voy a explicar cómo tiene que ser el mecanismo de adaptación y lo voy a justificar. ¿De acuerdo? ¿Vamos a ello? Bien. Evidentemente, los parámetros del modelo tendrán que ser función del tiempo. Tendrán que ser función de t, ¿verdad? A sub i, a sub 1, a sub 2, a sub 3, b sub i, b sub 1, b sub 2, b sub 3, y t es un valor genérico. T puede ser 0, este instante de control, puede ser más 5, puede ser menos 5. Supongamos que t es más 5, por ejemplo. ¿Cuál será el valor de los parámetros a sub i y sub i en el instante t? Pues mirar, el valor de los parámetros a sub i y b sub i tiene que ser igual en el instante t al valor que tenían en t menos 1, más algo. ¿Más qué? Más una función incremental de epsilon de t. Y vosotros diréis, ¿qué es epsilon de t? Vamos a ver qué es epsilon de t. Mirad, medimos la temperatura dentro de 5 minutos, la medimos y resulta que la temperatura dentro de 5 minutos no es 21,33 como habíamos predicho, sino que es 21,5. ¿De acuerdo? Restamos y nos da 0,17. Esto es epsilon de t. Epsilon de t es el error de predicción, Esta es la forma que va a tener el mecanismo de adaptación. ¿Y por qué el mecanismo de adaptación ha de tener esta forma? Vamos a verlo. Imaginad que estamos prediciendo y la predicción es correcta, que no tenemos error de predicción. ¿Tenemos algún interés en cambiar el valor de los parámetros? Absolutamente ninguno. Por lo tanto, nos quedamos con la primera parte
de este algoritmo, mantenemos el valor de los parámetros. Pero imaginaos que tenemos un error de predicción, entonces sí que queremos aprender de ese error de predicción, tenemos que aprender de ese error de predicción, pero ¿queremos tirar por la borda el conocimiento previo que teníamos del proceso? No, ¿verdad? Lo que queremos es integrar el nuevo conocimiento que nos trae el error de predicción en el conocimiento previo que teníamos del proceso. Y por eso esto es una integración del nuevo conocimiento. Y estas funciones incrementales son funciones que nos traen el nuevo conocimiento que podemos derivar del error de predicción, ¿verdad? Y de hecho, estas funciones incrementales van a estar definidas de tal manera que el cuadrado del error de predicción tiende hacia cero de una manera muy eficiente, en la dirección del gradiente. Y entonces nos vamos a encontrar con una formulación donde el mecanismo de adaptación va a ser extremadamente eficiente, que nos va a dar esa robustez en la predicción, que verdaderamente la relación causa-efecto va a ser capaz de predecir con gran precisión, y entonces ahí vamos a tener la fuerza del control predictivo, pero en el caso de que predicamos bien. Y esa es la formulación del control adaptativo predictivo. Estos son los conceptos básicos de control adaptativo predictivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No se ha apagado la luz verde todavía? No. Es que la luz verde es la hora de hablar, entonces no sé, yo creo que llevo 30 minutos, quizá. ¿Sí? 30 minutos más o menos, bien. Porque es que quedan muchas cosas por decir todavía. Pero bueno, luego os dejaré el libro donde está dicho todo, y que lo acaba de publicar. Y bueno, este acaba de salir de imprenta, es de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es uno de los primeros ejemplares que me han enviado. Bien, hasta aquí hemos llegado. Fijaos que todo lo que os he dicho, si nos remontamos apenas 20 años atrás, 20 años, no, porque la patente que vamos a ver aquí, donde se definió esto, esta patente tiene fecha de prioridad 76, por lo tanto estamos hablando de 30 años. 30 años. Hace 30 años yo tenía el aspecto que tenéis vosotros. Bueno, pues hace 30 años de esto no se conocía nada, absolutamente nada. Es conocimiento absolutamente nuevo. Como os digo, esta es la patente en donde se definieron estos conceptos básicos, y si vosotros, que tenéis un inglés maravilloso, leéis a partir de aquí, por ejemplo, dice: el sistema de control adaptativo predictivo de la presente invención ajusta en tiempo real los parámetros de un modelo adaptativo predictivo a partir del cual la salida dinámica del proceso bajo control es predicha, y el vector de control que controla la operación de este proceso se calcula con el objetivo de que la salida predicha sea igual a la salida deseada, que es exactamente lo que os acabo de explicar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Esta es una segunda generación de la patente donde se introdujo el concepto de horizonte de predicción. No solamente hay que predecir un instante, hay que predecir más, hay que predecir en un horizonte de predicción, ¿verdad? Y esta patente es del año 82, esta no tiene 30 años todavía, ¿no? Entonces vamos progresando desde los conceptos hacia la aplicación real, para que veáis cómo estos conceptos se materializan en su aplicación. Vamos a ver el diagrama de bloques. Tenemos el proceso con las variables de salida del proceso que queremos controlar y la señal de control que podemos manipular. Esta la podemos manipular. ¿Quién va a generar la señal de control? La va a generar un modelo predictivo. ¿A partir de qué? A partir de una salida deseada. Lo que hace el modelo predictivo es calcular una señal de control de forma que la salida del proceso predicha es igual a la salida deseada. ¿De acuerdo? ¿Y quién genera la salida deseada? La genera un bloque conductor. ¿A partir de qué? A partir del set point. ¿De acuerdo? Entonces, esta salida deseada que veis aquí tiene la significación de ser una trayectoria que desearíamos siguiera la salida del proceso para alcanzar el set point. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la salida deseada, una trayectoria dinámica que nos conduce al set point, desde la salida del proceso. Pues bien,
Si el modelo predictivo fuera perfecto, y no hubiera errores de predicción, y no hubiera perturbaciones que actuaran sobre el proceso, este sería el esquema ideal. Aquí hemos acabado. Esto sería el no va más, ¿verdad? Pero en la práctica industrial, desgraciadamente, o afortunadamente, porque sin complicaciones, no pain, no gain, como dicen los británicos. Por lo tanto, hay de haber dificultades. Pero para pasar de este concepto ideal al concepto industrial, al concepto real, tenemos que añadir un mecanismo de adaptación. Y el mecanismo de adaptación lo que va a hacer es, a partir de las señales de entrada y salida del proceso, lo que va a hacer es ajustar los parámetros del modelo predictivo, de forma que el error de predicción tiende a cero rápidamente. ¿De acuerdo? Y asimismo el mecanismo de adaptación va a informar al bloque conductor de dónde está la salida del proceso. Porque si el bloque conductor tiene que generar la trayectoria deseada del proceso, esta trayectoria tiene que partir de donde esté la salida del proceso. No puede partir de ningún otro sitio. Si queremos ir de México a Madrid, no sacamos el billete desde Washington, lo sacamos desde México. Es de aquí, de verdad. Bien, este es el diagrama de bloques del control adaptativo predictivo. Este es el diagrama de bloques. Fijaos que este diagrama de bloques coincide con, si quitamos este cuadradito de arriba, coincide con este logo de aquí, ¿verdad? La X sería el proceso, la D sería el modelo predictivo, la A el bloque conductor y el cuadradito abajo sería el mecanismo de adaptación. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Vamos a ver paso a paso cómo se materializa la aplicación de control adaptativo predictivo. Vamos a verlo. Imaginad que, volvemos al ejemplo de la temperatura, estamos en un edificio inteligente, durante la noche, estamos en Madrid, no en Monterrey, entonces durante la noche hace frío, pero no queremos calentar porque no queremos gastar calorías, la temperatura está a 16 grados, pero queremos llegar a 22 grados, ¿verdad? ¿Cómo va a actuar el control adaptativo predictivo? Aquí tenemos, la A es el bloque conductor, ¿recordáis? ¿Qué entradas tiene el bloque conductor? Por un lado tiene la entrada que sería el set point, queremos llegar a 22 grados. Y por otro lado, desde el mecanismo de adaptación se le informa de que la temperatura es de 16 grados, ¿verdad? 16 grados. Estas son las dos entradas al bloque conductor. Y el bloque conductor, a partir de esta información, genera una trayectoria deseada. Una trayectoria deseada que sube rápidamente hacia la consigna y llega suavemente a la consigna, ¿de acuerdo? Bien, entonces el bloque conductor le va a decir al modelo predictivo, yo en 5 minutos, hemos supuesto, como veis aquí, que los periodos de control son de 5 minutos, en 5 minutos quiero pasar de 16 a 17, ¿de acuerdo? En 5 minutos quiero pasar de 16 a 17. Bien, y entonces el modelo predictivo dice, pues si quieres pasar de 16 a 17 en 5 minutos, pues oye, pon esta acción de control porque yo predigo que va a ocurrir eso. Esperamos 5 minutos, vemos lo que pasa y vemos que no pasamos de 16 a 17, sino que pasamos a 16,5. Por lo tanto, hemos cometido un error de predicción, ¿no es cierto? Hemos cometido un error de predicción. ¿Cómo reacciona el sistema a este error de predicción? Pues reacciona en dos niveles. En el primer nivel, el mecanismo de adaptación lo primero que hace es utilizar este error de predicción para ajustar los parámetros del modelo predictivo. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que se hace. Sin duda, este modelo predictivo creía que la ganancia era muy alta, pero no es tanto. ¿De acuerdo? Y en un segundo nivel, el mecanismo de adaptación informa al bloque conductor de que no está en 17, está en 16,5 y que por lo tanto tiene que generar una nueva trayectoria deseada. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace el bloque conductor, genera una nueva trayectoria. Y después de generar esta nueva trayectoria le dice al modelo predictivo, ahora quiero pasar en 5 minutos, quiero pasar de 16,5 a 17,5. ¿De acuerdo? Y el modelo predictivo que ya se ha ajustado, que ya ha aprendido, dice, bueno, a ver, entonces pone esta señal de control, que ahora ya ha aprendido, y vamos a ver qué pasa. Aplica esta señal de control, que es control predictivo, esperamos 5 minutos, medimos, y bueno, pues ahora en vez de 17,5 es 17,8. Es decir, antes nos habíamos equivocado por defecto y ahora por exceso. ¿Cómo reacciona el sistema? De la misma manera, en dos niveles. Primero, el mecanismo de adaptación, lo primero que hace es utilizar este error de predicción para volver a ajustar los parámetros del modelo predictivo. ¿De acuerdo? Y segundo, vuelve a informar al bloque conductor de que no está en 17,5, sino en 17,8. Y el bloque conductor vuelve a generar otra trayectoria deseada. ¿Cuál es la gracia de todo esto? La gracia de todo esto es que verdaderamente esos errores de predicción convergen hacia cero
Y todas estas trayectorias que veis aquí convergen a una única trayectoria, que es la que acaba guiando la salida del proceso hacia su consigna. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bien. Para aquellos de vosotros que conocéis el PID, podéis aquí establecer la diferencia fundamental que existe en el concepto. Podéis establecerla, porque fijaos que la variable va evolucionando por debajo de la consigna. La variable va evolucionando por debajo de la consigna, la variable de proceso. Aquí tenemos un error, ¿verdad? Un PID, en su acción integral, integraría todo este error. Y la acción de control seguiría creciendo, 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 en tanto que la variable estuviera por debajo de la consigna. Es decir, le va empujando, empujando, es como alguien que está al lado del precipicio y te empujan cada vez más. No tienes más remedio que pasarte del otro sitio, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen las oscilaciones del PID, ¿verdad? En este caso, cuando aplicamos control adaptativo predictivo, los errores que tenemos son errores de predicción sobre una trayectoria que ya es trayectoria deseada. Y a medida que nos acercamos al set point, vamos aprendiendo, de forma que cuando llegamos bien y además conocedores. ¿De acuerdo? Estas son las diferencias fundamentales. Me temo que de tiempo voy bastante mal ya. Pero bueno, al menos lo de control adaptativo predictivo se ha entendido. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está Seymer por ahí? ¿Está ahí atrás? Es que no, luego le he de preguntar si lo ha entendido. No sé si lo... Porque es que él me ha dicho que no sabía nada de control. Bueno, seguimos. Bueno, capacidades de la metodología: modelización en tiempo real de la relación causa-efecto del proceso y de sus cambios, rápida convergencia del error de predicción hacia cero, eficacia del control predictivo cuando la predicción es correcta, y excelente corrección de perturbaciones no medibles o no modelizables. Bueno, no voy a hablar de esto, voy a hablar rápidamente de algunas publicaciones científicas. El control adaptativo predictivo y el concepto de control predictivo se introdujo en un artículo publicado en Proceedings del IEEE, en un número especial, en el año 76, bajo el título A New Solution to Adaptive Control. Estos dos artículos que siguen aquí presentan las bases de la teoría de estabilidad del control adaptativo predictivo. Este era un challenge, porque en aquella época se decía que no había teoría capaz de controlar una columna de destilación, control multivariable, y aquí verdaderamente se presentan los resultados del control multivariable. Bueno, y luego aquí hay un libro, otro libro, bueno, esto vamos a saltarlo ya. ¿Y hay alguna pega con el control adaptativo predictivo? Porque visto así, yo os digo, además, os lo digo basándome en hechos. El control adaptativo predictivo es una solución idónea siempre que exista una relación causa-efecto en el proceso. Y que se pueda modelizar, claro. Pero a veces no ocurre eso, A veces no ocurre eso. Con frecuencia en los procesos industriales, en un momento determinado, bajo ciertas circunstancias de operación, se pierde esa relación causa-efecto. Bueno, estando en Monterrey, el ejemplo más apropiado que podríamos poner sería el de la industria cementera. Por ejemplo, vosotros sabéis lo que es un horno de cemento, ¿no? Os habéis dado una vuelta por aquí, ¿no? Entonces, un horno de cemento, hay una parte muy importante en el horno de cemento, que es la parrilla. Ahí es donde va cayendo el material, llega a la llama, entonces se produce el clinker y el clinker cae sobre una parrilla. Interesa que el clinker pase sobre esa parrilla, donde debajo hay unos ventiladores que lo refrigeran, con un espesor constante, ¿verdad? Pero ese espesor es muy difícil de medir, porque es un ambiente purulento y la medida sería muy difícil. Por lo tanto, para controlar ese espesor de clinker, lo que se controla es la presión bajo parrilla. ¿De acuerdo? Y hay una relación causa-efecto entre la velocidad del motor que mueve las tejas de la parrilla, que se mueven de forma armónica para facilitar la transición, entre la velocidad del motor. Si la velocidad del motor aumenta, la transición es más rápida y el espesor baja, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la presión bajo parrilla? Que baja también. Hay menos presión porque hay menos material arriba. Si la velocidad del motor desciende, la transición es más lenta y la presión bajo parrilla va a subir. Existe una relación causa-efecto perfecta. Y en tanto que vosotros apliquéis control adaptativo predictivo en esas condiciones, se aprieta el botón y no tienes nada más que hacer. Pero imaginaos que, como ocurre con frecuencia en los hornos de cemento, el material se acumula en unos anillos
se pega a las paredes y se va acumulando, 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 y por un principio físico que existe, vosotros sabéis que cuando no se cae la última parte que ha llegado, sino que cuando se desprende todo el anillo. Entonces hay una avalancha sobre la parrilla, ¿de acuerdo? Y cuando hay una avalancha, la presión sube mucho. Y entonces ahí sigue habiendo una relación causa-efecto entre la velocidad del motor y las tejas. No, ahí se pierde la relación causa-efecto. Puedes aumentar mucho la velocidad del motor, pero hay una montaña, la presión sigue arriba. ¿Sería prudente mantener el control adaptativo predictivo en esas condiciones? No, imaginaos, el modelo se volvería loco. Yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Sabéis lo que le pasa a los parámetros BES? Que inmediatamente se van a cero, porque no hay relación causa-efecto. Y pierdes el conocimiento que tenías. Y a partir de ahí, ¿qué fiabilidad tienen las acciones de control? Mejor, oye, párate, no lo toques, ¿verdad? Por lo tanto, no debe aplicarse control adaptativo predictivo cuando la relación causa-efecto del proceso no existe o no es modelizable. Esas son las limitaciones del control adaptativo predictivo. Limitaciones serias desde el punto de vista industrial. Y generalmente estas limitaciones se producen en zonas que son limítrofes en el rango de las variables. En general ocurre así. Bien, estas limitaciones del control adaptativo predictivo nos llevan a una nueva formulación metodológica que es un paso más adelante, que es de la que yo os he venido a hablar aquí, que es el control adaptativo predictivo experto. Vamos a hablar de control adaptativo predictivo experto. Vamos a ver las patentes en primer lugar. Esta es la patente internacional y lo que dice el control adaptativo predictivo experto es lo siguiente. El control adaptativo predictivo experto el sistema de control adaptativo predictivo experto de esta invención añade un bloque experto en la operación de los previamente conocidos sistemas de control adaptativo predictivo. Este bloque experto, basado en reglas y en la evolución de las variables del proceso, determina y o modifica la operación del bloque conductor, del bloque de control y del mecanismo de adaptación del arte previo, con objeto de mejorar su rendimiento, su robustez y la estabilidad del conjunto de sistemas de control. Lo que vamos a hacer es, tenemos el sistema de control adaptativo predictivo, pero arriba vamos a tener un bloque experto en el que vamos a poner todo el conocimiento que nosotros tenemos del proceso. Y ese conocimiento, el bloque experto lo va a utilizar para determinar cómo cada uno de los bloques se va a comportar. Y para determinar cuándo se va a aplicar control adaptativo predictivo y cuándo se va a aplicar control experto por reglas, imitando al operador. Porque ahí sí que va a ser útil el control experto. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Bueno, este es el ejemplar de la patente en Estados Unidos, en Europa, y afortunadamente en México está en trámite, esperamos que pronto sea concedida. Entonces, ADEX combina el control adaptativo predictivo con el control experto mediante la definición de dominios de operación para ambos en una estructura de control integrada. Es decir, en el rango de variación de la variable que queremos controlar, vamos a definir distintos dominios, ¿verdad? Podemos definir dominios adaptativos predictivos. Veis que en este caso hemos definido un dominio adaptativo predictivo central, un dominio adaptativo predictivo superior, la U es de upper, ¿verdad? La E de lower, un dominio adaptativo predictivo inferior, y también tenemos un dominio experto superior y un dominio experto inferior, ¿verdad? Se pueden hacer muchos dominios, pero estos, por ejemplo, ¿cómo podríamos utilizar el conocimiento que tenemos del proceso en un proceso de tipo pH? Vosotros sabéis que los procesos de tipo pH tienen ganancias que cambian mucho, dependiendo de la región. Pero nosotros sabemos, tenemos el conocimiento del proceso de dónde esos cambios de ganancias se producen. Sería muy fácil, y de hecho es lo que hacemos, definir 3 dominios distintos y que cuando la variable de proceso cambiara de un dominio a otro, inmediatamente ese modelo adaptativo predictivo no tuviera que aprenderlo todo a partir de errores, porque se aprende con los errores, es como la vida humana, ¿no? Pues él, en vez de hacerle aprender todo a partir de los errores, decirle, mira, has entrado en este dominio, ahora pon los parámetros iniciales a estos valores, porque sabemos que esos valores ya son cercanos, porque sabemos la ganancia que tiene el proceso en ese dominio, ¿de acuerdo? Y entonces inmediatamente él seguirá haciendo su mecanismo adaptativo predictivo, seguirá aprendiendo, pero desde una posición mucho mejor, más conocedora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, tenemos el bloque experto. Un bloque experto completa el diagrama de bloques de control adaptativo predictivo en el caso
del control adaptativo predictivo experto, ¿verdad? Este es el bloque experto que se añade al control adaptativo predictivo. Este bloque experto determina la aplicación de control predictivo o control experto, dependiendo de dónde esté la variable de salida del proceso, en qué dominio se mueva. Él va a decir, en el bloque de control va a haber un modelo predictivo, y aquí se va a aplicar control adaptativo predictivo, o va a haber un sistema experto que va a aplicar reglas, ¿verdad? Porque cuando la presión en el proceso de control de la presión bajo parrilla, cuando la presión se va para arriba de esa manera, sabemos que hay una avalancha y a partir de ahí podemos determinar que se apliquen reglas. Imitamos al operador. ¿De acuerdo? Bien. Asimismo, el bloque experto puede determina el criterio de rendimiento para la generación de la trayectoria deseada en cada dominio de operación. Es decir, imaginaos que tenemos un dominio de control adaptativo predictivo que está lejano de la consigna. Entonces, en ese dominio queremos que la variable evolucione rápidamente hacia la consigna y que la trayectoria deseada tenga una gran pendiente. Pero cuando la variable entra en el dominio donde está el set point, al que llamo yo consigna, también de vez en cuando entra ahí no queremos que vaya tan rápido. Ahí queremos inmediatamente que la trayectoria tenga otro criterio y se acerque suavemente. ¿De acuerdo? Con lo cual, estamos facilitando la actuación del controlador. Y por último, y muy importante también, el bloque experto determina cuándo es conveniente adaptar o parar la adaptación de los parámetros del modelo AP. Determina la reinicialización de los parámetros del modelo AP al variar el dominio de operación. Es decir, esta configuración lo que hace en definitiva es esto. Permite hacer pleno uso del conocimiento disponible sobre el proceso y su dinámica, tanto en la aplicación de control experto como en la aplicación de control adaptativo predictivo. Es decir, ¿cuál es la ventaja del control adaptativo predictivo experto, que llamamos ADEX? ADEX porque es adaptativo y experto, ADEX. ¿Cuál es la ventaja de ADEX sobre el control adaptativo predictivo anterior? La ventaja es que vamos a disponer de un bloque experto que permite que todo el conocimiento que tenemos sobre el proceso lo utilice el controlador en su ventaja. Y eso da una robustez tremenda. Se ha acabado la luz verde. Bueno, yo, como supongo que a lo mejor... Bueno, al menos habéis visto lo que es control adaptativo predictivo, ¿no? Experto, perdón, que es lo que yo quería explicaros. Bueno, ahora no me queda más remedio que, con tan poco tiempo, pasar y mostraros al menos una aplicación industrial. ¿Queréis ver una aplicación industrial? ¿Sí? Perfecto. Pues os voy a explicar la última aplicación industrial que acabamos de hacer. Es entre México y España, es en las Islas Canarias. Bueno, vamos a pasar, vamos a ir porque además se me va a poner la luz roja, entonces me va a dar un infarto y ya, vamos a ver. Vamos a ver. Aplicación al ciclo combinado de Barranco de Tirajana, control de temperaturas de vapor. Esta es una nueva central que va a controlar, pues una gran parte, bueno, va a producir una gran parte de la energía en Gran Canaria. Y Gran Canaria es una isla y no tiene cables de energía unidos al continente ni nada de eso. Quiere decir que tendrá que funcionar en regulación variable y los cambios de potencia van a ser seguidos, discontinuos y a veces muy importantes. Y sobre todo porque el 60% de la energía de la isla la producen con aerogeneradores. Imaginaos lo que pasa cuando se para el viento. Bien, el proceso de temperaturas de vapor es un proceso particularmente complejo, y por eso nos llamaron con urgencia. Afortunadamente, veis, las dificultades facilitan el camino. Hay dos turbinas de gas, cada una de 70 megavatios. Los gases de combustión de las turbinas de gas van a dos calderas de recuperación de vapor. Y el vapor que producen las dos calderas de recuperación van a una turbina de vapor también de 70 megavatios. En total la planta es de 210 megavatios. ¿De acuerdo? Bien. Este es el esquema del proceso de atemperación. Queremos que cuando el vapor llegue a la turbina de vapor, llegue a la temperatura más elevada posible, pero sin pasar un cierto límite.
Ese cierto límite son 544 grados, ¿de acuerdo? Y la consigna, el set point nominal de esa temperatura sería deseable que estuviera a 540. Tenemos 4 grados de margen, porque si pasa a 544 tendríamos que ir a un disparo, ¿de acuerdo? Bien. Y lo que pasa es que cuando la turbina de gas aumenta la potencia, en general la temperatura de los gases de combustión, que es la que calienta la caldera de recuperación, aumenta de temperatura. Y el primer equipo que sufre ese impacto, bueno, os explico el proceso, aunque a lo mejor lo conocéis ya. Hay un calderín en el que se evapora el agua, ¿verdad? Y aquí viene vapor saturado, que pasa por 2 sobrecalentadores, donde los gases de combustión elevan la temperatura de ese vapor saturado, y ya pasa a ser sobresaturado, ¿verdad? Hay una primera etapa de este intercambiador de calor, y una segunda que se llaman los sobrecalentadores. Para controlar esta temperatura aquí, tenemos una válvula de atemperación que permite inyectar agua en este punto, en el punto intermedio. Y controlando este caudal de caudal de agua, hemos de controlar esta temperatura aquí. Lo que pasa es que cuando se produce, ¿me seguís? ¿Lo veis todo? ¿Está claro? ¿Sí? Cuando se produce un aumento de potencia en la turbina de gas, los gases de combustión aumentan la temperatura. En algunos casos aumentan la temperatura drásticamente, en otros no, ya lo veremos. Pero aumenta la temperatura. Y el primer equipo que recibe este impacto es el sobrecalentador 2, que es el que produce el vapor vivo que va a turbina, la temperatura que queremos controlar. Y luego resulta que cuando tú intentas controlar esto y tú pones una acción de control en esta válvula para variar el caudal de agua, el efecto de esta acción de control en esta temperatura se nota al cabo de 1 minuto y medio. Es decir, hay 1 minuto y medio de retardo por transporte, porque este serpentín de aquí tiene aproximadamente 100 metros. Entonces hay un retardo puro, un retardo importante. Pero un retardo ese retardo es cuando el caudal de vapor que está pasando está en 90 toneladas hora. Porque si el caudal de vapor en vez de 90 está en 70, ese retardo aumenta, porque al pasar menos caudal, esto va más lento. Y si el caudal de vapor en vez de estar a 90 se pone a 120, ese retardo disminuye, con lo cual es un retardo muy significativo y variable. Y ahora tú ahí te pones, a cualquiera de vosotros que os gusta el control, que vais a querer ser profesionales, os ponéis a resolver este problema con un PID, reaccionando al error. ¡Wow! 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 ¡Buf! No os deseo eso. Pero sí que lo han hecho los profesionales que instalaron el sistema de control que se puso en esta válvula, en este proceso. Estuvieron más o menos cuatro meses intentando hacer una solución que fuera fiable con PIDs, ¿de acuerdo? Más o menos. Entonces vamos a ver los resultados que obtuvieron. Vamos a verlo rápidamente. Aquí está, vamos a ver. Mirad, aquí tenéis todas las curvas, lo que no sé si veréis bien las escalas. Aquí tenéis todas las curvas. Esta es la temperatura de vapor vivo, la que queremos controlar, la T2, ¿verdad? Y este es el set point de la T2. Aquí tenéis la escala de la T2, aquí tenéis la escala. Si prolongáis la línea del set point, ¿dónde estamos? ¿Lo leéis? ¿Lo podéis leer? ¿No? ¿No? ¿No se lee? Estamos en 535 grados. 535 grados. Yo desde aquí sí que lo leo en mi ordenador, pero ¿en aquella pantalla tampoco se ve? No, ¿verdad? Bueno, 535 grados. La potencia es esta línea de aquí. Os voy a decir más o menos la magnitud. Está a unos 32 megavatios de potencia. Esta es la potencia de la turbina de gas, que está calentando la caldera, ¿de acuerdo? Aquí hay un incremento de potencia. Que pasa de 32 a 37, ¿verdad? Esta curva aquí es el caudal de gases, no varía mucho en este caso, pero esta es la curva de temperatura de gases, y os digo el cambio porque vosotros no lo veis la escala, yo sí que la veo aquí,
pasa aproximadamente de 568 grados a 605 grados, 604 grados, algo así. Un incremento de temperatura de gases muy importante, ¿verdad? ¿Cómo reacciona el sistema de control basado en PIDs? Ese sistema que tardaron tanto tiempo en ajustar unos excelentes profesionales. Mirad, tiene una acción anticipativa que aumenta rápidamente la posición de válvula, ¿lo veis? La posición de válvula sube prácticamente al 50%. Y eso aumenta el caudal de atemperación. Este es el mismo cambio en temperatura de gases. Pero fijaos que no puede evitar que la temperatura se vaya para arriba. No puede evitarlo. Y entonces, la temperatura aquí alcanza los 542,5 grados, en este punto de aquí. Muy cercano ya al disparo, pero todavía bien, dentro de un orden. Lo cual justifica que el set point se haya colocado a 535. Lo justifica, ¿verdad? Porque si lo hubieran colocado a 540 ya habrían disparado. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría que haber pasado con el caudal de atemperación? ¿Es suficiente esta subida? Evidentemente no.